El doctor Manuel Sandoval Vallarta nació en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1899. En su familia se entremezclaron tradiciones liberales y conservadoras, estando representadas las primeras por su abuelo, Ignacio L. Vallarta, gran figura de la época de la Reforma. Hizo sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria entre 1912 y 1916, en la época más violenta de la Revolución, y con frecuencia comentó la dedicación y capacidad de sus profesores, que supieron mantener altos niveles académicos en una época sumamente difícil. En particular, debió un profesor de matemáticas de dicha escuela, don Sotero Prieto, quien fue el precursor de la Sociedad Matemática Mexicana. Él fue el primero que señaló el lamentable estado de atraso en que se encontraba la matemática en México y emprendió el camino para modificar esta situación. Él fue quien le impulsó en sus inicios sobre el estudio de las ciencias exactas. En 1917 presentó en forma sobresaliente sus exámenes de admisión en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del cual obtuvo el grado equivalente a la licenciatura en 1921 y el doctorado en ciencias, con especialización en física teórica en 1924. En 1927, como becario de la Fundación Guggenheim, se trasladó a estudiar a Alemania, en aquella época el centro de investigación más importante en física del mundo. Llevó cursos impartidos en las universidades de Berlín y Leipzig por Einstein, Planck, Schrödinger y Heisenberg. Con él mismo lo expuso en un artículo de reminiscencias. Nadie puede decir que si no sé física es porque no tuve buenos profesores. En 1926 y 1946 ocupó sucesivamente los puestos de profesor adjunto, asociado y titular en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés. Durante este periodo, don Manuel procuró siempre mantenerse en contacto con los estudios de la física y la matemática en México. En una de sus visitas a México, conoció a María Luisa Margain, con quien contrajo matrimonio en 1933. De 1943 a 1946 distribuyó su tiempo entre el MIT y sus instituciones mexicanas para radicarse permanentemente en la Ciudad de México en el último de esos años. Vallarta publicó alrededor de 60 trabajos, principalmente sobre métodos matemáticos, mecánica cuántica, relatividad general y a partir de 1932, rayos cósmicos, que es donde se registran sus más valiosas aportaciones. El profesor de física en la Escuela Nacional Preparatoria era don Juan Mancilla y Ríos y el de cosmografía, don José de las Fuentes. Estos dos excelentes profesores despertaron el interés del joven Sandoval Vallarta por los estudios de la física, pues sin embargo, como ya le hemos mencionado, el profesor de matemáticas don Sotero Prieto, quien influyó de manera decisiva para definir la vocación de Sandoval Vallarta. El genuino interés que Sotero Prieto tenía por las matemáticas y por la física teórica lo llevaron a organizar seminarios y grupos de estudios con sus alumnos. Ahí se presentaban y discutían algunas de las ideas más novedosas y avanzadas de la física teórica de su tiempo, que por su nivel quedaban fuera del programa del curso regular. A los 16 años, Sandoval Vallarta decidió ir a estudiar con Sir Joseph Lamore en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En 1921, mientras era candidato a obtener el grado de doctor, fue nombrado ayudante del profesor Vannevar Bush. En ese puesto, inicialmente hizo un estudio experimental de la transmisión de corrientes de alta frecuencia en conductores, pero muy pronto dirigió su atención a los problemas teóricos. En conexión con la teoría necesaria para explicar los experimentos, Bush, desde 1921, le había sugerido que investigara el fundamento matemático del cálculo operacional
de Heaviside que aprendían los ingenieros como receta práctica para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales asociadas a los circuitos electrónicos. Sandoval Vallarta demostró en forma matemáticamente rigurosa que el método era correcto y lo utilizó para calcular el estado transitorio de una línea de transmisión con circuitos terminales, un problema que, al igual que sus investigaciones experimentales, estaba dirigido a mejorar la transmisión de mensajes telegráficos y telefónicos por un cable submarino. Este método también aplicó al estudio de las oscilaciones mecánicas de sistemas complejos. Simultáneamente desarrollaba su ambicioso proyecto de investigación en física teórica, cuyo tema general abarcaba los problemas más importantes de esta ciencia en esa época. La teoría general de la relatividad de Einstein y el estudio de la estructura atómica y la interacción de la materia con la radiación electromagnética. Los resultados de estos trabajos fueron publicados en 1925 y 1926. La calidad de sus trabajos, publicados antes de que cumpliera los 27 años de edad, le dieron fama como uno de los investigadores jóvenes más brillantes, rigurosos y objetivos de su tiempo. Tomó el curso de epistemología que impartía Hans Reichenbach y, como estaba interesado en cuestiones de exégesis, también asistió al curso de von Harnack. En esos años conoció a Johann von Neumann, a Eugen Wigner y a varios de los jóvenes europeos que más tarde llegarían a estar entre los más eminentes físicos teóricos del mundo. En 1928, al terminar los cursos en Berlín, con ayuda de la misma beca, fue a Leipzig, en donde estuvo un año. Ahí pudo conocer a Werner Heisenberg, descubridor de la mecánica cuántica en su forma matriarcal. Heisenberg, que entonces tenía 27 años, había sido nombrado profesor de física en ese año. Por su parte, Peter Debye era profesor de teoría molecular. En 1929, Manuel Sandoval Vallarta regresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts y fue nombrado profesor ayudante. El conocimiento profundo de la física atómica y sus técnicas matemáticas le permitieron asimilar fácilmente las nuevas ideas de la mecánica cuántica. Su viaje a Alemania fue seguido de nuevos esfuerzos por encontrar una formulación de la mecánica cuántica compatible con la relatividad especial, llevados a cabo en colaboración con D.J. Struik y Nathan Rosen. Ese trabajo sirvió a Rosen para obtener la maestría en ciencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, bajo la dirección de Sandoval Vallarta. Entre 1921 y 1932, Sandoval Vallarta publicó una serie de artículos dedicados al estudio de la teoría unificada del electromagnetismo y la gravitación propuesta por Einstein en 1918. Manuel Sandoval Vallarta admiraba a Einstein y conocía a fondo la teoría de la relatividad general propuesta en 1916 por ese autor. Sin embargo, fue un severo crítico de los esfuerzos de Einstein en la dirección de un campo unificado. En el verano de 1932, don Manuel se encontraba en la Ciudad de México cuando recibió la visita de Arthur H. Compton, quien venía de un largo viaje por el Pacífico, llevado a cabo con el propósito de medir la intensidad de la radiación cósmica en muchos lugares de diferente latitud. Había salido de California a Hawái y de ahí a Nueva Zelanda. Después tocó las costas de Perú y Panamá hasta llegar a México. En su viaje observó que la intensidad de la radiación cósmica cambia con la latitud geomagnética, siendo mínima cerca del ecuador geomagnético. Acompañado por Sandoval Vallarta, Compton realizó nuevas medidas en nuestro país
en Orizaba, Veracruz, en la Ciudad de México y finalmente en el Nevado de Toluca. De este modo, Manuel se enteró del descubrimiento de Compton. La observación del objeto de latitud indicaba que la radiación cósmica está constituida por partículas cargadas de electricidad que llegan a la Tierra desde el espacio exterior, moviéndose a gran velocidad. Don Manuel mostró un gran interés en los resultados de Compton, pues en estos vio la posibilidad de encontrar la confirmación observacional de las ideas sobre el origen y la expansión del universo, formuladas por su amigo y condiscípulo Georges Lemaitre en un año antes. Lemaitre había descubierto que las ecuaciones de la relatividad general de Einstein tienen una solución en la cual toda la masa y toda la energía del universo están inicialmente concentradas en una región muy pequeña del espacio. Con esto propuso la hipótesis de la explosión y expansión del universo. La gran explosión inicial estaría acompañada de la emisión de fotones y partículas cargadas y neutras, cuya energía decrecería gradualmente con la expansión del universo. Al final del verano de 1932, Sandoval Vallarta regresó a Massachusetts y de inmediato se puso a trabajar con Lemaitre en el desarrollo de una teoría cuántica del movimiento de una partícula cargada de electricidad en el campo magnético terrestre. En noviembre de 1932, la teoría ya estaba lo suficientemente desarrollada como para conducir a un resultado importante. Las partículas cargadas de electricidad que, moviéndose a una gran velocidad, se acercan a la Tierra desde el espacio exterior, son desviadas de la dirección original de su movimiento por el campo magnético terrestre, de tal manera que llegan al observador como si entraran por sí en un cono o embudo que se abre hacia un lado y no hacia arriba. Si las partículas tuvieran carga positiva, el cono se abriría hacia el oeste, en tanto que si las partículas tuvieran carga negativa, el cono se abriría hacia el este. En una conferencia dictada en la Universidad de Chicago en noviembre de 1932, Manuel Sandoval Vallarta propuso que se midiera el efecto de asimetría este-oeste. También sugirió que la observación se hiciera en la Ciudad de México por su latitud magnética baja y por su gran altitud sobre el nivel del mar. Arthur H. Compton recogió la sugerencia y envió a uno de sus discípulos, Luis W. Álvarez, quien años más tarde ganaría el premio Nobel por sus trabajos en otro campo, a que se encargara del experimento. En la azotea del Hotel GNB de la Ciudad de México, Álvarez armó los contadores Geiger en la tapa de una caja de madera colocada en una carretilla de albañil. Fijó la posición de la tapa de tal modo que los contadores apuntaran a un cierto valor del ángulo cenital e hizo girar la carretilla de manera que primero midiera del lado oriente y después el occidente. El resultado fue que la intensidad del occidente era 10% mayor que la del oriente. La conclusión indicó que la radiación cósmica primaria está constituida principalmente por partículas positivas, esto es, protones o núcleos atómicos y no electrones. En enero de 1933 fue publicado un artículo de Lemaitre y Sandoval Vallarta, con los resultados básicos de la teoría. Además del efecto de asimetría este-oeste, la teoría indicaba que si la carga eléctrica de las partículas de la radiación cósmica es predominantemente positiva, la intensidad medida en la dirección norte debería ser mayor que la medida en la dirección sur en el mismo ángulo cenital. El primero que sometió esta deducción teórica al experimento fue Thomas H. Johnson, primero en Copilco, en el Distrito Federal, y después en el Nevado de Toluca. Johnson logró comprobar la existencia del efecto de asimetría norte-sur. Pero Sandoval Vallarta y Lemaitre trabajaban en su teoría en varios países, muchos otros científicos buscaban también la solución al problema.